Bueno, parece lógico que el jefe del Estado, como es capitán general de los tres ejércitos, haga una defensa de las Fuerzas Armadas. Pero claro, en España lo lógico no siempre es lo más común. Lo que es más ilógico es que alguien de un partido de gobierno ataque frontalmente de esa manera al jefe del Estado. Pero bueno, ese Chenique es un pozo de ponzoña de odio. Yo creo que es una persona que no vive en paz y tiene una ira y una inquina constante y así lo demuestra a la misma oportunidad. Con Rusia está en una guerra abierta con Ucrania y en una guerra fría con la OTAN. Y el punto más delicado en otros momentos, además de evidentemente Ucrania, es la frontera con las repúblicas bálticas. Por eso hay tropas españolas, sobre todo de defensa aérea, en Letonia y en Estonia, que es el punto más vulnerable, porque ahora son de la Unión Europea, pero fueron de la Unión Soviética hasta el año 91. Es cierto que para los países occidentales la amenaza no solamente viene de Rusia, sino por todos los regímenes liberales que están aumentando en esta segunda década del siglo XXI con la expansión militar y comercial de China y también, en menor medida, pero la expansión del comunismo en Hispanoamérica, que es un retroceso en la historia de la política y frena cualquier tipo de avance social y económico en la región. Rusia, de alguna manera, ha ejemplificado un poder que se ejerce de manera brutal. Es un autócrata que tiene una idea imperialista de su propio territorio y piensa en conquistar otras naciones para anexionarse lo que considera su espacio histórico o área de influencia. Entonces la OTAN lo que tiene que hacer es mantener sus fronteras, mantenerse firme y, por supuesto, lo que le exige a sus aliados es, oiga, vamos a aumentar el gasto en defensa, que en el caso de España es paupérrimo, es uno de los gastos más bajos de la Unión Europea. Entonces, pues el rey ha hecho un discurso acorde también a la efeméride, a la Pascua, a la celebración que se hace del 6 de enero, y yo no sé dónde ve la crítica, o sea, bueno, sé dónde ve la crítica a Echenique desde su punto de vista, pero desde el punto de vista de nuestro Estado de Derecho y de nuestra Constitución es algo absolutamente normal. Lo que pasa es que ya digo, lo que es más normal, ¿no? Que el jefe del Estado sea el que defienda a las Fuerzas Armadas, pues Echenique lo ve como algo que es digno de crítica, pero bueno. Estábamos hablando de Fuerzas Armadas. Ha habido un regalo también de Reyes de Marlaska a la Guardia Civil y son unas jornadas ampliadas por decretazo en los servicios más exigentes. Las Navidades han llegado con un extrañísimo regalo para la Guardia Civil. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha ampliado las jornadas de los agentes en algunos de los servicios más exigentes, en especial las funciones de mando y en el mar. Los servicios jurídicos de la asociación mayoritaria de la Benemérita, Jucil, anticipan ya la batalla legal ante el abuso de unas jornadas laborales que no han dejado de crecer. La orden en cuestión modifica la orden en la que se determinan los regímenes de prestación de servicio y la jornada y horario de la Guardia Civil. Una prestación que tiene que ir creciendo. En el nuevo texto que ha sido introducido por decretazo, pues se modifica ese artículo. En ese texto se introducen también cambios importantes con mayores exigencias para los mandos y en especial se introduce también una nueva disposición adicional. El resultado ya es fácil de resumir. Es más jornada laboral, más trabajo, con menores medios y menores efectivos también. Ya se habló de esto, ¿no? Aspectos sobre el régimen de descansos, retribuciones e indemnizaciones a percibir, dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, incluso la prevención de riesgos laborales. Estamos hablando de un contexto complicadísimo, Roberto, ¿no? Sí, es que además la Guardia Civil está en el punto de mira de este gobierno porque si no pueden utilizarla para sus fines, yo creo que al menos tratarán de infringirle el mayor daño posible. En eso no hay diferencia entre el Esa es la PSOE y clave, su... esa es la clave, Roberto. Yo creo que esa Claro, es la clave. Si no lo va a utilizar para sus fines, no le interesa a la Guardia Civil. claro, es una diferencia entre el PSOE y sus indeseables socios podemitas, porque, por ejemplo, los de Podemos son los que en la agresión de los abertzales en Alsasua iban a manifestarse con las familias de los agresores, no de los agredidos, de los agresores. Entonces, son los que van de la mano con Bildu y votan prácticamente en todo igual, así que sorpresa ninguna. El problema es que como ministro de Interior, la Guardia Civil tiene el enemigo dentro, es decir, quien debería velar por ellos y ser un mando respetable y respetado, al menos, solo es un peón político que intenta sobrevivir en la corte de Sánchez, el tirano, que es como una especie de emperador romano. A los antiguos aliados y los enemigos políticos se los solían cepillar, y aquí lo que hace es matarlos políticamente, o sea, quedan defenestrados. Si Marlaska sigue ahí, es porque está jugando al juego de cartas de la política y de momento no ha sido eliminado de la partida. Entonces, tiene que hacer todo a gusto de Sánchez. Y Sánchez, como es de la forma en que es, pues para la Guardia Civil es un impedimento porque representa, entre otras cosas, la Constitución, la defensa de unos valores comunes, de un tipo de honor que hoy en día prácticamente no se estila en
muchos vínculos de la vida política. Entonces, pues eso, si no la puedo utilizar para yo, como en la pandemia, ¿no? Para minimizar las críticas al gobierno, como dijo aquel mando, ¿no? Estamos trabajando para minimizar las críticas al gobierno, pues la va a intentar de alguna manera ir quitando. Le ha quitado hace poco las competencias del tráfico de Navarra para tener contentos a sus socios proetarras. Pues en esa estamos, por eso es una papeleta difícil la de los mandos, que tienen que mantenerse apolíticos, de alguna manera, quiere decir no meterse en historias de partidos políticos, pero lo que no son es permanecer al margen, por ejemplo, si intentan menoscabar su integridad o la integridad nacional. Claro. Exactamente, la trama de financiación ilegal dentro del PSOE valenciano que está siendo investigada por la UCO tiene que ver con el entramado de Oquamé, también el grupo Axis, y sería, yo creo, el enésimo caso de corrupción del partido más corrupto de Europa. Nadie ha robado más que el PSOE. O sea, el fraude de los 680 millones de los ERE de Andalucía son un hito. Eso es una marca que saldrá en los anales de la infamia política en cuestión del latrocinio, que va a ser muy difícil de superar, aunque claro, en política nada es imposible. Entonces, en Valencia, que están con Compromís y los casos de encubrimiento de abusos sexuales y con este PSOE trincón de toda la vida, que además es la muleta de ese nacionalismo cutre, ¿no? El nacionalismo valenciano, pues imagínate, una comunidad donde, como has recordado muy acertadamente, se persiguió a Rita Barberá hasta que murió y a Camps se dedicaron innumerables portadas en periódicos nacionales. Pues esto pasará más desapercibido porque en España no se juega con las mismas reglas para todos. O sea, siempre está esa hipocresía, esa doble moral. La corrupción no es corrupción si es de los míos, o de alguna manera se justifica y los propios medios también se matiza, se exculpa. Es una vergüenza a la que estamos, por desgracia, acostumbrados, y sobre todo que se une esto con el escándalo de Baldoví, de Mónica Oltra, que eso todavía está, digamos, en procedimiento judicial, y a ver en qué termina, porque, bueno, yo creo que encubrir casos de abusos sexuales y la trama de menores y prostitución de menores es una de las cosas más graves que existen, incluso más que el desvío de fondos públicos o que robar dinero, que sí, que es grave, pero yo creo que los temas de la infancia y de menores son aún más abyectos.